puedan entregar nuestras cargas, nuestro cansancio. Gloria a Dios. Esta oración me la va a guiar mi pastor aquí. Puede quedarse en su hogar. En el mundo, mi hermano, hay que buscarle más bien a Dios cuando el Señor viene a curar a los hijos. Más tiene que buscar a Dios, mi hermano. Agradecido con el Señor porque cada día lo guarda, lo protege, cuida a nuestros hijos, mi hermano. El Señor viene a donde están los porfiados, dice el Señor, cuando son porfiados los cristianos. O camina uno solo, mi hermano. Hay más bien entra el diablo, mi hermano, y se detiene nuestro hermano. Más tiene que buscar al Señor, mi hermano. Esta iglesia debería estar llena, mi hermano. Pero las pruebas, las luchas que están constantemente, se detiene algunos. Pero cuando venga el juicio, ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor? No me quedé por mi hijo, me quedé por mi mamá, me quedé por mi papá. Pero la salvación es personal, mi hermano. Uno tiene que darle cuenta al Señor. Lo que tiene que hacer uno es venir a la casa del Señor, orar por eso, orar por los hijos, por los papás, por la mamá, y pedir al Señor que lo cambie, mi hermano. Alabado sea su nombre. Y el Señor va a ver que le va a dar su respuesta, mi hermano. Porque el Señor le pide a uno, búscame y yo te responderé, mi hermano. ¿Cómo estará sido con mi Dios? Porque tengo mis hijos sanos, con salud y vida, mi hermano. Y hay algunos hijos cristianos que el Señor ahí los tiene, mi hermano. Hay casi uno retrocede para atrás o habla de Dios. Búsquele más bien a Dios, mi hermano. Y va a ver que el Señor le va a dar esa respuesta que necesita, que está esperando, mi hermano. Vamos a dar nuevamente la oportunidad al coro. Dios bendiga al coro. Yeah.
hasta aquí llegamos a la oportunidad. Vamos a recibir a mi hermana Melania, que va a entregar su palabra. La vamos a recibir con honra y gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Honra y gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, esta revelación de Dios fue para Jesucristo y para que se manifestara a su siervo, en este caso al apóstol Juan, mis hermanos, para que él escribiera a las iglesias, a las 7 iglesias, mis hermanos. Juan, mis hermanos, yo creo que su fidelidad a Dios tuvo una gran bendición, porque este es el mismo Juan, uno de los 12 discípulos del Señor, el cual caminó con el Señor, vio grandes milagros, y después, mis hermanos, pudo ser testigo de la muerte del Señor, como también de cuando se levantó de entre los muertos. Y no solo con eso, ahora está viendo a Jesús en gloria y majestad. Grande es el Señor y fiel, mis hermanos, con sus siervos, con aquellos que hacen su voluntad, con aquellos que no retroceden, mis hermanos, sino que siguen adelante a pesar de las luchas, de las pruebas, de este mundo tan hostil que cada día, mis hermanos, nos agobia, nos aflige de una u otra manera. Y que seguimos adelante a pesar de los ataques del enemigo, de sus trampas, mis hermanos. Pero Dios es fiel, y aquí podemos ver que Juan pudo haber sido quizás como Pedro, que lo negó, quizás pudo haber sido como Judas, que lo traicionó, pero él no, era el siervo, el amado de Jesús, mis hermanos. Él fue el discípulo amado, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. O sea, aún cuando Jesús murió, Él pudo haber dicho, bueno, ya no está el Señor con nosotros. Él dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, pero quizás no lo envíe. Quizás no se cumpla lo que Él ha prometido. Sin embargo, Él siguió fiel, predicando la palabra del Señor, mis hermanos. Y aunque era el más joven de los discípulos, Él le creyó al Señor. Y de hecho fue tanto lo que Dios confió en Él que le dejó el cuidado de su madre, cuando Él estaba a los pies de la cruz, en aquel día que fue crucificado. Grande es el Señor, mis hermanos, y sus palabras llenan nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, y nos ayudan a seguir adelante, y nos dan el ánimo suficiente para no rendirnos. Asimismo tiene que haber sido con aquellos discípulos en ese tiempo, mis hermanos, que recordaban lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Primeramente que Él no iba a morir para siempre, que Él iba a morir, pero Él iba a resucitar de entre los muertos, y fue algo que se cumplió.
Acá en este pasaje, mis hermanos, nos vemos a Jesús, el cual describe Mateo, Lucas, ¿cierto? Juan, Marcos, aquel varón de dolores que también describía Isaías, sino que vemos a Jesús, mis hermanos, que se describe a sí mismo, mis hermanos, dice, el que vivo y estuve muerto, el que vivió y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús poderoso, quien era el alfa, la omega, dice la palabra del Señor, el primero, el último, el que era, el que es y el que ha de venir, mis hermanos. O sea, era otro Jesús, lleno de majestad y de poder. Pero ¿por qué ahora Jesús lo vemos de esa manera? Porque Él también fue fiel, mis hermanos. Él quizás en el momento, yo creo que si se hizo humano, tiene que haber sentido pena, como nosotros muchas veces sentimos, angustia. Muchas veces quizás veía que recibía más mal que bien de las personas, aquellas que Él mismo le había hecho cosas buenas, mis hermanos. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? Calmó la tempestad. Gloria a Dios. ¿Cuántos milagros, mis hermanos? Yo creo que ni siquiera están todos escritos en la palabra del Señor. Fueron muchos, mis hermanos. Pero Él no se rindió. Él, aunque dice la palabra de Dios que estaba muy triste, muy desesperado en aquel jardín de Getsemaní, mis hermanos, dice que caían de Él como gotas de sangre. Amén. Pero aún así Él, Señor, dijo, Gracias. si es tu voluntad, Amén. que pase de mí esta copa. Sí, Señor. Pero no era la voluntad de Dios. Amén. Y Él se sujetó a la voluntad de Dios. Amén. En esto nosotros podemos ver que Dios es fiel, que Dios es verdadero, porque hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, mis hermanos. Gloria a Dios. Y a nosotros también el Señor nos tiene prometido muchas cosas. Bendito Dios. Tiene prometido la vida eterna, Amén. un nuevo nombre, mis hermanos. Vale la pena volver atrás, mis hermanos, por cosas. En realidad, si comparamos a lo que pasaron estos hombres tan pequeñas, Juan, cuando tuvo la visión, mis hermanos, se encontraba en la isla de Patmos. Y él había sido llevado a ese lugar por predicar y dar testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, no estaba él, mis hermanos, no había sido desterrado junto con los otros prisioneros, quienes eran llevados allí para trabajo forzado, hasta que ya perdieran la fuerza y fueran muertos, mis hermanos. Él en ese lugar todavía seguía buscando del Señor. Porque podemos leer más adelante, mis hermanos, en este mismo capítulo, que dice que él, cuando tuvo esta visión, estaba en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu, nosotros tenemos que estar buscando del Señor. No hay otra manera, mis hermanos, para poder vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios nos dé fuerza, que nos dé inteligencia, mis hermanos, para poder seguir dando testimonio, Gloria a Dios. hablando de aquel que vive, mis hermanos, de aquel que estuvo muerto, pero ahora vive y vivirá por los siglos de los siglos, mis hermanos, Gracias, Señor. que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bendito. Nosotros no podemos callar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. Gloria a Dios. Bienaventurado el que lee y lo que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito Dios. Pablo dijo, mis hermanos, si no me equivoco, que fue él, dijo que la noche estaba avanzada, mis hermanos. Si en ese tiempo, mis hermanos, estaba cerca la venida de Cristo, ¿cuánto más ahora? ¿Cómo no nos podríamos nosotros dar cuenta, mis hermanos, si el mundo se da cuenta que algo raro está pasando en la naturaleza, en el ambiente? ¿Cuánto más nosotros que sabemos que esto está escrito en la palabra del Señor? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. El Señor, ¿por qué aceptó aquella muerte, mis hermanos? Gloria a Dios. Para lavarnos, para limpiarnos de todos nuestros Gracias, pecados, Señor. para que pudiéramos nuevamente tener acceso a la vida eterna, para que hoy pudiéramos arrodillarnos, mis hermanos, y decirle: Señor, aquí está mi vida, te necesito, perdóname si te he fallado, ayúdame a seguir adelante, porque sin tu fuerza yo no puedo. Porque antes, mis hermanos, nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y lo dice la palabra, porque éramos todos pecadores. Y si Jesús no hubiese venido, mis hermanos, ¿qué hubiese sido de nosotros? Gracias a ese sacrificio, hoy estamos aquí. Amén. Y de ese sacrificio nosotros tenemos que dar testimonio, mis hermanos, de aquel que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados Gloria a Dios. con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No somos cualquier cosa, mis hermanos, aunque el mundo nos quiera sentir así. Pero ¿por qué podríamos nosotros esperar o creer que el mundo tiene que amarnos si a Él no le amó ni le conoció? ¿Por qué tendría que amar a nosotros si somos hijos del mismo Dios, mis hermanos? El mismo Padre, el cual testificaba a Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ese mismo Padre es el Padre de nosotros. Gloria a Dios. Y nosotros hoy nos estamos preparando para tomar, mis hermanos, aquello que el Señor nos dio, la vida eterna. Nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Gracias a ese sacrificio, porque nosotros, mis hermanos, nada de lo que hagamos es suficiente para poder, mis hermanos, agradar el corazón de Dios. Es solo a través de Jesucristo. El Señor, al mirar el sacrificio que Jesucristo hizo, mis hermanos, nos mira a nosotros con misericordia. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos aquellos, mis hermanos, que lo despreciaron, todos aquellos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios con su Hijo, mis hermanos, y aquel que hace lo malo con nosotros también, un día van a tener que dar cuenta del Señor. No estamos solos nosotros, mis hermanos. A veces creemos que así es porque no vemos, pero es que acaso nosotros tenemos que movernos por lo que vemos o movernos por lo que no vemos. Tenemos que movernos por lo que no vemos, porque el Señor no lo podemos ver, pero todo lo podemos sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Esa fuerza que cuando ya no queremos seguir adelante viene a nuestra vida y nos dice: sí, sí podemos, sigue adelante, no te rindas. Eso que te dice, no, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que seguimos adelante para alcanzar la vida eterna. Eso es el Espíritu de Dios, mis hermanos, que está en nuestra vida, que vino a nosotros cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, nosotros sigamos adelante, porque el Señor es fiel y sus palabras son verdaderas. Amén. Amén. Apocalipsis, mis hermanos, es un libro con mucha simbología que a veces se hace muy difícil de comprender, pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios, mis hermanos, el Señor les va revelando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que cada día sigamos adelante. Gracias. Sé que no es fácil, mis hermanos. Como bien decía el hermano Felipe, cuando vienen los problemas, Amén. cuando vienen las luchas, yo creo que me pasa ni ganas dan de orar, mis hermanos. Así es, Señor. Pero yo sé que eso no es de Dios, porque a Dios le place que yo sí ore, que aunque no tenga fuerza siga adelante, porque en algún lugar del camino el Señor algo va a hacer, mis hermanos. Y de eso nosotros no tenemos que dudar. Amén. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos. Tenga por seguro que si Juan estaba en esa isla de Patmos, Bendito Dios. no estaba cómodo y había sido, mis hermanos, desterrado de ese lugar por predicar la palabra del Señor. Bendito Dios. Nosotros todavía, mis hermanos, no tenemos mucho que decir que hemos vivido por predicar la palabra del Señor. Bendito Jesús. Claro, los problemas a veces se cansan, pero no es suficiente motivo para volver atrás. Tenemos que seguir adelante, Amén. glorificando el nombre del Señor, siéndole fiel a quien nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Gracias. Amén, porque para Él es la gloria, mis hermanos, el Amén. imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén.
Esto ha sido un trocito de la palabra del Señor en esta noche, mis hermanos. Siempre es bueno también que la leamos en casa, porque Dios a todo quiere revelarnos la palabra del Señor, mis hermanos. Se quiere manifestar para que nosotros, mis hermanos, también hablemos de todo lo que Él hace en nuestras vidas y de lo que puede hacer en la vida de los demás. Si le dan el lugar en su corazón, mis hermanos, porque el Señor todos los días quiere entrar a los corazones, mis hermanos, pero muchas veces Él es rechazado. Amén, pero nosotros tenemos que seguir, aun cuando no nos quieran oír, seguir predicando que Cristo viene, como dice en el versículo 7, he aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, mis hermanos. Hoy es el tiempo para poder venir al Señor. Y es lo que nosotros tenemos que decirle a todo aquel que está perdido, mis hermanos, en el pecado, que está perdido en la maldad, que está en la desesperación. Muchos hoy quizás están pensando en quitarse la vida y necesitan una esperanza. Y Jesucristo, además de ser el camino, la verdad y la vida, también es la esperanza para todo aquel que está perdido. Amén, así que demos honra y gloria al Señor.